Bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. Espero que estén tan listos como yo para el tema que les traigo porque agárrense, que hoy vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones, secretos, drama, un poquito de romance y como si fuera poco un país secreto. Sí, lo escucharon bien. Todo esto y más con dos nombres que seguramente ya están resonando en sus cabezas, Hande y Kerem. Antes de que nos lancemos de cabeza a esta aventura, quiero pedirles un favorcito que me haría inmensamente feliz. Si son nuevos por aquí, o si ya son parte de esta hermosa comunidad pero aún no le han dado al botoncito de suscribirse, este es el momento perfecto. No se imaginan lo mucho que me ayuda su suscripción para seguir creando contenido que les guste y les entretenga. Y no se olviden de activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Gracias de antemano por su apoyo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Hande y Kerem, ¿por dónde empiezo? Estos dos nombres han estado en boca de todos durante mucho tiempo, y no es para menos. Su historia es como una montaña rusa de emociones, llena de altibajos, rumores, confirmaciones a medias, negaciones rotundas y, sobre todo, muchísimo misterio. Pero hoy, vamos a intentar desentrañar un poco de ese misterio, aunque les advierto, algunas cosas quizás nunca lleguen a saberse por completo. Lo primero que tenemos que recordar es el fenómeno que fue Senkalkam. Esa serie turca que conquistó corazones en todo el mundo. Hande Erçel y Kerem Bürsin, los protagonistas, Eda y Serkan en la pantalla, traspasaron esa magia a la vida real, o al menos, eso es lo que todos creíamos. La química entre ellos era innegable, las miradas, los gestos, todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad y profesionalismo. No era solo actuación, era una conexión palpable que resonaba con la audiencia a un nivel profundo. Senkalkam no fue solo una telenovela más. Se convirtió en un fenómeno cultural. Traspasó fronteras uniendo a personas de diferentes culturas e idiomas bajo un mismo techo emocional. Los fans se sentían parte de la historia, como si conocieran a Eda y Serkan personalmente. La serie les ofrecía un escape, una fantasía romántica en un mundo que a menudo se sentía difícil y caótico. Y por supuesto, gran parte de ese éxito radicaba en la química innegable entre Hande y Kerem. Y efectivamente, después de muchas especulaciones, confirmaron su relación. El mundo entero estalló en júbilo. Era como un cuento de hadas hecho realidad. Dos jóvenes guapos, talentosos y enamorados, ¿qué más se podía pedir? Su relación fue seguida de cerca por millones de fans en todo el mundo. Cada foto que publicaban en sus redes sociales se convertía en noticia. Sus viajes, sus muestras de cariño, sus proyectos juntos, todo era motivo de celebración. Parecía que la felicidad había encontrado su máxima expresión en esta pareja dorada. Recuerdo vívidamente los titulares: Hande y Kerem confirman su amor del cuento de hadas de la vida real, la pareja turca del momento conquista el mundo con su romance. Eran omnipresentes, inundando las redes sociales y las revistas del corazón. Los fans crearon hashtags, organizaron maratones de visionado y compartieron sus momentos favoritos de la pareja. Era una locura colectiva, una celebración del amor en su forma más pura y radiante. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. De repente los rumores de crisis comenzaron a circular. Las fotos juntos se hicieron menos frecuentes, las muestras de cariño disminuyeron y finalmente llegó la confirmación: Hande y Kerem habían terminado su relación. El shock fue generalizado. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había roto esa magia que parecía tan indestructible? La desilusión fue palpable, como si un sueño colectivo se hubiera desvanecido en el aire. La ruptura fue un golpe duro para los fans, muchos de los cuales sentían que habían invertido emocionalmente en la relación. Las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza y confusión. Algunos se negaban a creerlo, aferrándose a la esperanza de una reconciliación. Otros buscaban respuestas, analizando cada declaración y cada gesto en busca de pistas sobre lo que había salido mal. El final de su relación fue, sin duda, uno de los eventos más comentados del año en la farándula turca y mundial. Aquí es donde la historia se pone aún más interesante, porque es aquí donde entra en juego nuestro país secreto. No estoy hablando de un lugar geográfico real, sino de un espacio metafórico, un espacio privado, íntimo, donde Hande y Kerem, a pesar de la ruptura, siguen conectados de alguna manera.
Un lugar donde sus recuerdos, sus experiencias compartidas y el cariño que se tuvieron siguen existiendo, aunque ya no sea de la misma forma. Este país secreto es un refugio emocional donde el tiempo se detiene y los recuerdos permanecen intactos. Es un lugar donde pueden ser simplemente Ande y Kerem, sin la presión de los medios ni las expectativas de los fans. Es un espacio donde la autenticidad y la vulnerabilidad son permitidas, donde pueden procesar sus emociones y sanar sus heridas. Este país secreto se manifiesta en pequeños detalles que los fans más observadores han notado a lo largo del tiempo. Likes a publicaciones en redes sociales, comentarios sutiles, coincidencias en eventos, pequeños gestos que sugieren que a pesar de todo, hay un lazo que los une. Algunos incluso creen que podrían estar trabajando en secreto en un nuevo proyecto juntos, algo que justificaría estas pequeñas señales. Estos gestos sutiles se interpretan como mensajes en clave, como guiños a aquellos que todavía creen en su conexión. Son pequeñas brasas que mantienen viva la llama de la esperanza entre sus seguidores más leales. Claro, podríamos estar leyendo demasiado entre líneas. Podríamos estar proyectando nuestros propios deseos y fantasías en una situación que es mucho más simple y prosaica. Pero, ¿acaso no es eso parte de la magia del mundo del espectáculo? La capacidad de crear historias y sueños, de inspirar emociones y pasiones. Y Ande y Kerem, ya sea de forma consciente o inconsciente, han cultivado esa magia a la perfección. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. Nadie sabe con certeza qué hay detrás de la relación actual entre Ande y Kerem. Pero lo que sí es cierto es que su historia, tanto la que se vivió públicamente como la que se mantiene en secreto, sigue generando interés y pasión entre sus seguidores. Es un testimonio del poder del amor, incluso cuando las cosas no salen como esperamos. Y ahora hablemos de un nuevo comienzo. Porque como dice el dicho, después de la tormenta siempre sale el sol. Tanto Ande como Kerem han seguido adelante con sus vidas y sus carreras profesionales. Ande ha protagonizado nuevas series y películas, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Kerem, por su parte, ha incursionado en la producción y ha seguido cosechando éxitos en la actuación. Se han reinventado, demostrando su versatilidad y su talento innato. Ande ha explorado nuevos roles, mostrando una madurez actoral que ha sorprendido a muchos. Ha demostrado que es mucho más que una cara bonita, que es una artista con una gran capacidad de interpretación y un compromiso absoluto con su oficio. Kerem, por su parte, ha asumido el desafío de la producción, demostrando su visión empresarial y su capacidad para liderar proyectos ambiciosos. Ambos han crecido y evolucionado, tanto personal como profesionalmente. Ambos han demostrado ser personas resilientes y talentosas, capaces de superar los obstáculos y seguir persiguiendo sus sueños. Y aunque su relación sentimental haya terminado, ambos parecen estar abiertos a la posibilidad de encontrar el amor nuevamente. Han aprendido de sus errores, han madurado y están listos para enfrentar el futuro con optimismo y determinación. Y aquí es donde entra la parte más interesante, el futuro. ¿Qué le depara el destino a Ande y Kerem? ¿Volverán a encontrarse en el camino? ¿Será que algún día revelarán los secretos que guardan en su país secreto? Nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí podemos hacer es seguir apoyándolos en sus carreras profesionales y desearles lo mejor en sus vidas personales. Podemos celebrar sus éxitos, aprender de sus fracasos y admirar su valentía para seguir adelante. Tal vez el futuro les depare nuevos romances, nuevas aventuras y nuevas oportunidades. Tal vez vuelvan a cruzar sus caminos, ya sea en el ámbito profesional o personal. Tal vez su país secreto se convierta en un lugar de reconciliación y reencuentro. O tal vez siga siendo un lugar de recuerdos y nostalgia. Solo el tiempo lo dirá. Lo importante es recordar que son seres humanos como nosotros, con sentimientos, emociones y sueños. Y que a pesar de ser figuras públicas, tienen derecho a su privacidad y a tomar sus propias decisiones. No podemos imponerles nuestras expectativas ni juzgarlos por sus elecciones. Solo podemos ofrecerles nuestro apoyo y respeto. En resumen, la historia de Ande y Kerem es un drama amoroso con toques de misterio y esperanza. Una historia que nos recuerda que el amor puede ser complicado, pero que también puede ser hermoso y transformador. Y que incluso cuando las cosas no salen como esperamos, siempre hay espacio para un nuevo comienzo. Y quizás, solo quizás, ese país secreto siga siendo un lugar donde la magia perdura.
Un lugar donde la llama del amor, aunque tenue, nunca se extingue por completo. Un lugar donde los sueños pueden volver a florecer. Y para añadir una pizca más de misterio a esta ya fascinante historia, se rumorea que ambos han estado tomando clases de un nuevo idioma. ¿Podría ser una pista sobre un futuro proyecto internacional? ¿O simplemente una coincidencia? Las teorías abundan entre los fans, alimentando aún más la especulación y el deseo de saber qué les depara el futuro a Andy y Kerem. Bueno, mi gente bella, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí hacerlo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Andy y Kerem volverán a estar juntos? ¿Qué secretos creen que se esconden en su país secreto? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y responderles. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta y compartirlo con sus amigos. Y si aún no se han suscrito al canal, háganlo ahora mismo. No se van a arrepentir. Subo vídeos todas las semanas con temas interesantes, entretenidos y llenos de buena vibra. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo. Adiós.